Queridos oyentes del Rosario de las 11 p.m., a continuación vamos a escuchar la historia del Santo Rosario, redactada y recopilada por la Orden de los Predicadores, más conocida por la Orden de los Dominicos. Orígenes. El rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse, tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución. Todo comenzó probablemente en el siglo X. Concretamente, en el año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. Las referencias las podemos encontrar en Apocalipsis 5:9, Apocalipsis 14:3 y Apocalipsis 15:3. Por ello distinguieron entre dos tipos de monjas y monjes: los dedicados a la oración coral, es decir, los que rezaban al día unos 50 salmos, dependiendo de las circunstancias litúrgicas, y los dedicados al trabajo manual. Estos últimos solían ser personas sencillas e ignorantes, que se ocupaban de la cocina, la portería, la huerta u otros oficios. Pero era preciso que también orasen. Por ello algunos de estos monjes y monjas comenzaron a rezar individualmente 150 Padre Nuestros al día en lugar de los 150 salmos que rezaban los que asistían a la oración coral. Esta piadosa costumbre se fue difundiendo no solo entre los cluniacenses, sino también entre otras comunidades religiosas y entre sacerdotes y laicos. Ya en el siglo XII, la Orden Cisterciense, fundada en 1098, le va a dar una gran importancia al culto a la Virgen María. Tanto es así que casi todas sus abadías fundadas por ellos llevan el nombre de una advocación mariana. Su principal teólogo fue San Bernardo de Claraval, que nació en 1090 y falleció en 1153. San Bernardo difundió mucho la devoción a María como madre, más que como reina, como era lo normal desde el siglo V. Es él quien inventó el título de Nuestra Señora, de tal forma que María va dejando de tener la imagen de la señora feudal y pasa a ser Nuestra Señora, es decir, nuestra madre. Pues bien, en este contexto las monjas y los monjes cistercienses van a reemplazar en el rosario a algunos Padre Nuestros por las salutaciones de la Virgen María. Todavía no se había creado la oración del Ave María, sino que se rezaba solo su primera parte, la salutación del ángel, tomada de Lucas 1, 28, 33. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos le añadían la segunda parte del saludo: bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí hace referencia a la bendición que le hizo su familiar Santa Isabel. A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar 3 cincuentenas de salutaciones, es decir, 150 salutaciones en lugar de los 150 Padre Nuestros. Se crea así el Salterio de María, y se va a añadir el nombre de Jesús al final de la salutación del ángel. Además, es en esta época cuando comienza a generalizarse el uso de contadores, es decir, los actualmente conocidos como rosarios, para poder llevar la cuenta de las salutaciones que se van rezando. El rosario y las órdenes mendicantes. En el siglo XIV, las órdenes mendicantes, como franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, fundados junto a sus ramas femeninas en la primera mitad del siglo XIII, van a difundir el rezo del Salterio de María en sus predicaciones y entre los laicos que ellos acompañaban espiritualmente. Sobre todo lo difundieron en la zona ribereña del Rin, la zona renana, donde en el siglo XIII se había desarrollado el movimiento espiritual de las beguinas,
que eran mujeres piadosas que vivían en comunidad, con una espiritualidad mística muy profunda, la cual fue el núcleo de donde surge en la primera década del siglo XIV la mística renana del maestro Eckhart, junto a otros dos dominicos discípulos suyos, Juan Tauler y el beato Enrique Susón. Pero la espiritualidad de las beguinas cayó bajo la sospecha de herejía, por lo que un medio de reconducir a aquellas mujeres fue inculcándolas el rezo del Salterio de María. Dado que la mística renana fue también sospechosa de herejía, surgió hacia 1380 otra corriente espiritual, la devotio moderna, que proponía básicamente una oración sencilla y metódica y la meditación de los pasajes del Evangelio. En este contexto encajaba muy bien el sencillo y metódico rezo del Salterio de María. Pues bien, es entonces cuando en ciertas abadías cartujas de la zona renana se van a añadir al final de cada salutación del ángel una coletilla que ayude al orante a meditar un pasaje de la vida de Jesús. Por ejemplo, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, que nació en Belén, o que murió en la cruz. Y así se va extendiendo la costumbre de añadir a cada una de las 150 salutaciones una terminación diferente sobre Jesús. Hubo diversos modos de hacerlo. Parece que es a comienzos del siglo XV, cuando se crea el Ave María completo, añadiendo la segunda parte: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es así como poco a poco se van conformando el rezo del rosario, que todos conocemos, en el que se combina el recitado de Ave Marías y la meditación de pasajes de la vida de Jesús por medio de María. Las cofradías del Rosario. El dominico Alano de la Rupe, 1428-1475, funda en Douai, ciudad del norte de Francia, cercana a la zona renana, la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus principales objetivos eran difundir la devoción al rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Pues bien, inspirado por Alano de la Rupe, el prior de los dominicos de Colonia, ciudad situada en la zona renana, creó en 1475 la primera cofradía del Rosario. Esta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y eclesiásticas que rápidamente comenzaron a fundarse cofradías del Rosario en otros conventos dominicos, pasando a ser responsabilidad de la curia generalicia de la Orden de los Predicadores, en Roma, en el año 1485. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores del rosario, aunque también lo hicieron muchos otros religiosos, laicos y sacerdotes. Hay 4 factores que contribuyeron al éxito de esta oración. Es una oración sencilla, se puede rezar individual o comunitariamente, anima a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos. Gracias a esto último, la Iglesia cree que el rezo del rosario contribuyó a que se sucedieran muchas acciones milagrosas, como curaciones, conversiones, la liberación de ciudades sitiadas o el apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas o tsunamis. Tratando de integrar el rezo del rosario en la espiritualidad dominicana, en esta época comienza a identificarse a Santo Domingo con el rosario, y pasado el tiempo surgió la conocida tradición de que la Virgen María entregó a este santo un rosario, pidiéndole que propagara esta oración por el mundo entero, considerando así a Santo Domingo el fundador del rosario. San Pío V y el rosario. En el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante, la victoria de la batalla de Lepanto, en 1571, en la que la armada cristiana venció a la turca, que era muy superior. La clave la encontramos en que el Papa San Pío V, 1504-1572,
pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que María intercediera. Como consecuencia de esta victoria, en 1573, el Papa Gregorio XIII, 1502-1585, instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario, el primer domingo de octubre. Posteriormente esta fiesta pasó al 7 de octubre, día de la batalla de Lepanto. Además, San Pío V fijó el modo de rezar el rosario. Este va a constar de 3 grupos de 5 misterios. Los primeros son los gozosos, que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús. Después están los misterios dolorosos, sobre la pasión de nuestro Señor. Y por último están los misterios gloriosos, en los que se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. En cada misterio se rezan un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Básicamente es una oración en la que se repite rítmicamente el Ave María. Esto nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen, para que ella nos conduzca hacia su Hijo. El Rosario Perpetuo. Durante los siglos XVII y XVIII se difundió mucho el rezo del Rosario entre el pueblo fiel. En 1629, el dominico Fray Timoteo Ricci, 1579-1643, creó el Rosario Perpetuo. Para ello repartió 8.760 tarjetas, correspondientes a las 8.700 horas que tiene el año solar, para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los 15 misterios del Rosario. Fue también acogido que en algunas ciudades tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas, porque los solicitantes sobrepasaban con mucho el número de 8.760. Con el apoyo de los papas, el Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las tierras de misión. Tras la Revolución Francesa de 1789 y las siguientes revoluciones liberales del siglo XIX, la Iglesia sufrió un cataclismo. Perdió su influencia pública, le arrebataron sus posesiones y sobre todo intentaron desplazarla como referente moral ante la sociedad. Valores tan evangélicos como la libertad, la fraternidad y la igualdad fueron asumidos por los revolucionarios y el marxismo acusó a la Iglesia de ser el opio del pueblo. Como consecuencia de este ambiente anticlerical, las órdenes religiosas fueron expulsadas y se pusieron muchas trabas a los sacerdotes. El Rosario Viviente. Ante esta situación, el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del Rosario. La joven seglar Paulina Jaricot, 1799-1862, que apenas se rezaba ya por estar desfasado, ideó el Rosario Viviente, pensando sobre todo en las clases obreras. Consistía en crear grupos de 15 personas en los que cada uno se comprometiese a rezar al día un misterio del Rosario. Así cada grupo rezaba un rosario completo al día. Otro objetivo del Rosario Viviente era apoyar espiritual y económicamente a las misiones, siendo el precursor de las obras misionales pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente por Europa, y los dominicos se implicaron mucho en su difusión. No es extraño que en 2 apariciones de la Virgen el rosario sea un elemento central. En Lourdes, 1858, la Virgen pide expresamente que se rece el rosario, y en Fátima, 1917, la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII, 1810-1903, viendo la importancia que tiene esta oración, le va a dedicar 11 encíclicas. En la primera, de 1883, declara octubre como mes del Rosario. Llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos de la provincia de Toulouse crean la peregrinación anual del Rosario a Lourdes en octubre. Es actualmente la peregrinación anual más multitudinaria a este santuario. Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del Rosario.
Promovida generalmente por dominicos, ha empleado diferentes plataformas de evangelización, misiones populares, fraternidades, revistas, programas de radio, televisión. En 1948, el padre Patrick Peyton, 1909-1992, fundó en Estados Unidos el Apostolado del Rosario en Familia y se difundió por el mundo. Su lema era: la familia que reza unida permanece unida. Se apoyaba en programas de radio de gran difusión y una serie de películas, Los Misterios del Rosario, que los promotores proyectaban para dar a conocer el Rosario en familia. Los Misterios Luminosos. El Papa San Juan Pablo II, 1920-2005, además de promover mucho el rezo del Santo Rosario, introdujo 5 nuevos misterios, los llamados luminosos, que versan sobre la vida pública de Jesús. Como conclusión diremos que con el Santo Rosario se ganan batallas.